Bueno, hoy nos visita Joaquín Peralta, docente, investigador, arquitecto. Que bueno, te voy a contar una pequeña anécdota que tuve con él, que te lo dije cuando te paré en la escalera el otro día, que a mí me pareció maravillosa. En una de las clases que nos dio, mirarás crecer las flores desde abajo. Y ese fragmento de esa canción que tiene una poética de rock and roll, quizá, en una clase que era de historia, me conmovió. Y bueno, creo que te lo dije en ese día que te paré y me pareció maravilloso y bueno, quería traerlo un poco a colación y saludarte. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, chicos. Bien. Bueno, más o menos contanos, sos docente de la Facultad de Arquitectura, ¿en qué cátedra? Bien, yo soy arquitecto en primer lugar, soy ¿Sí? docente de Historia de la Arquitectura en la cátedra de Introducción a la Historia B, desde el año 87, y luego me incorporé a la cátedra de Historia 2, el que ve Arquitectura Contemporánea, siempre en la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y bueno, hemos hecho otras experiencias en posgrado, en otras unidades académicas, y la formación más compleja, digamos, fue ya el posgrado en la maestría de Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura de Córdoba, y luego completé la maestría en Programación Urbana en la Universidad de Ferrara, que es donde, bueno, adquirí el enfoque más urbanístico que caracteriza un poco lo que estamos planteando hoy. Bueno, hoy lo invitamos a Joaquín con la intención de plantear y pensar un poco esto de lo que es el patrimonio, tangible, intangible. La idea era, porque tenemos unas preguntas pregrabadas de colegas, más o menos definir qué se puede entender por patrimonio, como más o menos para que el que nos está escuchando diga, bueno, a ver, ¿qué es esto de patrimonio? Bueno, en realidad el concepto de patrimonio en sí mismo está ligado más bien a una figura jurídica de los bienes que heredamos, ¿no? O sea, que tiene un contenido básicamente económico, pero la idea de patrimonio cultural, que es en realidad el tema que nos convoca y que está ligado a la arquitectura y al urbanismo, tiene un antecedente probablemente ya en el siglo XVIII, que se empieza a hablar del coleccionismo como una forma de vincularnos al patrimonio. El coleccionismo tiene una fuerte impronta en lo objetual, en lo que tiene que ver con la pieza artística, en el objeto de culto artístico. Y estuvo muy fuertemente ligado sobre todo al coleccionismo arqueológico, al coleccionismo de piezas de valor. De ese concepto ligado a objetos, pasamos ya en el siglo XX a una concepción de patrimonio ligada a la monumentalidad de algunos edificios que se suponían que constituían el acervo arquitectónico de una ciudad. Ese concepto ha sido muy potente y ha estado ligado a algunos documentos fundamentales, como la primera Carta de Atenas del año 1931. Incluso en la Carta de Atenas del CIAM del 33 también se menciona ahí ese concepto de patrimonio como el monumento que representa como lo que nos ha quedado legado de las generaciones anteriores, pero siempre pensando a la pieza de arquitectura como un elemento clave. A partir de la década del 40, sobre todo en los congresos internacionales de arquitectura moderna, empezó a figurar también la concepción de el corazón mismo de la ciudad como un concepto de patrimonio arquitectónico, el casco histórico originario, y ahí empezó a ampliarse la noción de patrimonio, incluyendo no solo los edificios, sino también el espacio público urbano. Esa noción tiene cierta resistencia por parte de algunos organismos de planificación en algún momento, pero finalmente, terminado el periodo de reconstrucción de posguerra, se plantea esta discusión sobre cómo hacer para intervenir en los lugares que habían sido fuertemente devastados por la guerra mundial o por los procesos económicos que desalojaron los centros históricos. De ese proceso, que todavía sigue siendo físico, se está aspirando a recuperar edificios o espacios, pero siempre estamos viendo la arquitectura desde el lado objetual. Aparece una noción un poco más compleja ya a finales de la década del 60, en la cual empieza a discutirse qué pasa con las actividades que suceden en esos espacios. Es decir, ya no es solamente el edificio y el espacio público, sino también eventualmente las actividades que tenían que ver con esa organización del espacio. Quizás uno de los casos más emblemáticos a nivel mundial fue la recuperación del Centro Histórico de Bolonia en el año 73. Cervelati, en ese momento un intendente de extracción de izquierda en la izquierda italiana, planteó la posibilidad de la recuperación completa del centro histórico, incluyendo la residencia como la actividad dominante.
en un momento en que los centros históricos europeos se estaban vaciando. Es decir, la gente se iba por razones generalmente generacionales, económicas, buscando oportunidades laborales en otros ámbitos más industrializados que la ciudad de Bolonia o la ciudad de Ferrara o de Florencia. Y mucho de ese vaciamiento degradó los centros históricos. Entonces se planteó una discusión a nivel internacional de cuál es el criterio para la recuperación de la ciudad histórica, incluyendo a la población. Bueno, esa movida que incluyó, por ejemplo, la actividad universitaria como un mecanismo de recuperación de habitantes al centro, dio un muy buen resultado, ha sido uno de los ejemplos modélicos a nivel mundial, y de alguna manera introduce algunos de los métodos que se van a empezar a utilizar para la valoración de patrimonio. Entonces, que ya no es el objeto arquitectónico construido solamente, sino eventualmente los modos en los cuales ese espacio arquitectónico se distribuyó en el espacio. Y aparece ahí un componente que es la tipología arquitectónica, como un componente analítico, científico, que va a dar lugar a todos los estudios sobre tipología arquitectónica que luego ha publicado la tendencia italiana en textos famosos de Aldo Rossi o de Aimonino. En Argentina el concepto es recuperado por Marina Weissman y extraído acá en el concepto de entorno. Hay un libro muy conocido que se llama La estructura histórica del entorno, justamente, que va a ser recuperado muchos años después en Argentina, pero que en ese momento introduce la crítica tipológica como una forma de interpretar la historia de la ciudad. ¿Sí? Es decir, que ya no son edificios, espacio público y objetos, sino los modos de vida que representan determinados momentos históricos. En Córdoba vamos a tener una experiencia relativamente temprana de recuperación del centro histórico en la ordenanza del año 67, que es muy interesante, la que impulsó Enrico Tedeschi como urbanista, que implicó la valorización de los monumentos históricos coloniales, pero en un entorno que debía mantener ciertas cualidades espaciales. Permitían la sustitución, pero bajo ciertas reglas de volumen, ciertas reglas de ocupación, y que básicamente impulsaban la radicación residencial mixturada con los usos comerciales en las plantas bajas. Es decir, dio por resultado lo que hoy es Paseo Santa Catalina, La Tasca, El Quijote, los bares tradicionales del centro de Córdoba, en un pasaje peatonal que tiene como respaldo, digamos, los edificios monumentales históricos, todavía ligado a ese concepto de la catedral separada o la iglesia de las Catalinas, pero que armonizó la arquitectura nueva con el concepto de arquitectura preexistente y permitió una revitalización del centro histórico como concepto fundante de esta idea nueva. De ese momento que estoy hablando, un momento fundacional del concepto de patrimonio urbano, van a surgir una serie de documentos internacionales que van a ir agregando componentes cada vez más amplios en términos de qué es el patrimonio, ¿no? Aparece el patrimonio paisajístico como un valor agregado que incluía no solamente la edificación, sino también el verde y eventualmente la parquización, el propio diseño de los espacios públicos como un componente que había que incorporar en sus elementos materiales, no solamente en las cuestiones morfológicas, geométricas, sino también en la propia materialidad, y ahí aparece una discusión importante en relación a cómo recuperar también los componentes que tienen que ver con lo tecnológico, con los modos de producción de la arquitectura. Esa concepción ha evolucionado hasta hoy, permitiendo que uno pudiera incluso trabajar la idea de una arquitectura adecuada, asociada a los centros históricos, siempre estos componentes fuertes de paisaje. Aparece una idea de contextualismo arquitectónico, que seguramente cuando ustedes cursaron era una palabra de moda. En ese momento se hablaba de arquitectura contextual, es decir, cómo la arquitectura nueva tenía que respetar ciertas reglas de juego en una armonía urbana que tiene que ver fundamentalmente con reglas de paisaje, ¿no? Esa discusión va a tener distintos matices y va a tener componentes en cada continente de acuerdo a cuál era la herencia que tenían que revalorizar. Pero hay una discusión muy interesante que plantea los congresos internacionales de arquitectura de la IVA en Berlín, que son en realidad exposiciones internacionales del año 84 al 87, en el cual se plantea una especie de dicotomía entre lo que era restaurar la ciudad o renovar la ciudad, en términos de una ciudad histórica preexistente que está habitada, que tiene además entre sus habitantes componentes no gratos al resto de la sociedad, por ejemplo, inmigrantes ilegales, ocupas de edificios históricos, situaciones de conflicto social entre grupos étnicos, cuestiones que tenían que ver con la inmigración de Medio Oriente en relación a la población migrante europea. Y se plantea una discusión que va a dar lugar a una serie de proyectos de reinserción de esa población en su propia localización, recuperando algunos componentes del tejido histórico preexistente. Y ahí entonces entra en discusión que patrimonio no es ya el edificio, sino el modo de vida, aunque esté o no materializado en la arquitectura.
Y en ese sentido aparecen también componentes no tangibles que tienen que ver entonces con el folclore, con la tradición musical, con la literatura, con la lectura urbana entendida ya no como un paradigma físico solamente, sino también como un paradigma poético, como un paradigma que tiene que ver con la visión del arte como proceso, ya no como objeto, ¿sí? El problema de eso es que nos sacó de la disciplina de la arquitectura, o sea, la intangibilidad de estos valores nos ponen dentro del campo más bien de la antropología cultural o de la valoración estética, artística, e incluso en cierta forma de interpretación de la ciudad como un mix o una especie de palimpsesto de capas que tienen distintos componentes en los cuales la arquitectura y el urbanismo tienen una voz dentro de otras múltiples voces, y ahí aparece la discusión también de qué rol disciplinar deberíamos tener, porque cambia también la formación que deberíamos tener como arquitectos, ¿no? Esta discusión incluso tiene que ver con que la arquitectura comunica formas de vida, comunica espacialidades, pero comunica también contenido simbólico. Entonces, la carrera de arquitectura de Córdoba llegó a incluir la materia comunicaciones en la carrera de grado, comunicaciones 1, 2 y 3, con un paradigma que tiene que ver con la comunicación de la arquitectura más que con la espacialidad. Después cambió de nombre porque... Ahora es nuevamente morfología, sí. Pero digamos, en ese momento comunicaciones reemplazaba lo que se llamaba composición. Composición tenía un componente geométrico muy determinante y pasó a ser la cuestión de la comunicación y sobre todo el paradigma semiótico de la arquitectura, un elemento clave para entender cómo funcionaban las ciudades, sobre todo en el contexto anglosajón o europeo, ¿no? En Latinoamérica va a tardar un tiempo más en asimilar esta posibilidad de la ciudad como un instrumento de comunicación, como un gran aparato comunicacional. De todas maneras, eso va a tener una vigencia como de 20 años y luego entra en crisis por otros motivos, ¿no? Entra en crisis porque desde el año 87 empezamos a hablar de sustentabilidad. Y la sustentabilidad incorpora valores al patrimonio que están ligados a la conservación de los valores ambientales o de las condiciones de vida en términos ya no de materialidad arquitectónica, sino de calidad del agua, de calidad del aire, de capacidad de la ciudad de producir su propia condición de alimento. Y en ese contexto del año 87 en adelante, estoy hablando del informe Brundtland, se empiezan a plantear que, por ejemplo, los componentes alimentarios del ciclo de vida urbano eran un elemento a tener en consideración. Por lo tanto, los corazones de la ciudad no solamente se consideraban como una máquina de consumo, sino también como una máquina de producción. Y los cinturones periurbanos que contenían las viejas granjas de producción agrícola o en el caso de Córdoba, cinturón verde, etcétera, pasa a ser un componente de patrimonio, ¿sí? Avanzando en el tiempo, yo estoy haciendo como una especie de cronología, pero en realidad tiene que ver también con los cambios en los paradigmas culturales. Este concepto ampliado de patrimonio incluye la figura de lo que se llamó paisaje cultural, que ya no es solamente urbano, sino que incluye aspectos de construcción de territorio en términos muchísimo más amplios, ¿no? En la construcción del territorio entraban los trazados viales, empezaban a entrar los sistemas de fraccionamiento de suelo, las formas de regadío, la forma de aplicación de cultivos o de rotaciones de cultivo, cómo iba construyendo paisaje, la forma de operación del territorio a lo largo del tiempo y sobre todo los relatos que se podían construir a partir de esa construcción del territorio, ¿sí? Ahí en algunos textos, por ejemplo, de Joaquín Sabaté, uno de los profesores que tuvimos nosotros acá en la maestría, se plantea esta construcción de un territorio con un relato. Por lo tanto, aparece el relato histórico, eventualmente construido sobre un componente que podía ser la agricultura, la ganadería, los medios de comunicación, la propia industria, la industria extractiva. Iba generando una huella sobre el territorio que iba dejando como dice Milton Santos, rugosidades, ¿no? Que van quedando como huellas y que en una visión contemporánea de patrimonio deberíamos estar contemplando no solamente por su poder evocativo del pasado o una especie de nostalgia de lo que fue, sino porque están los patrones de supervivencia metidos en esa huella. Entonces el concepto de sustentabilidad se aplica hoy en términos muchísimo más amplios que en el año 77, incluye la distribución social de ese patrimonio, no solamente el patrimonio histórico, o no solamente el patrimonio cultural, sino el patrimonio ambiental, el patrimonio que tiene que ver con los recursos, con la parte física de los recursos, ¿no? Y eso tenía que ver también con la recuperación de valores productivos del territorio en términos de especies a intervenir, de las capacidades propias del suelo,
se empieza a hablar de capacidad de soporte en términos de diversidad o no diversidad y de inclusión de nuevas actividades. Entonces hay una discusión que empieza a superar largamente los campos disciplinares de la arquitectura y el urbanismo, porque aparecería la agricultura, la ganadería, la economía del territorio, la geografía, como un concepto asociado a la idea de patrimonio. Bueno, y ahí nos estamos quedando muy cortos como profesionales arquitectos para definir sin duda situaciones normativas o situaciones de control, ¿no? Bien, aprovechando esto que decías al principio, vamos a cambiar el orden de las preguntas. Y hay un colega que, bueno, previamente grabamos una pregunta que pasamos a escuchar. Un saludo para la gente del programa y especialmente un abrazo para Joaquín. Quería preguntarles o manifestarles como una inquietud para ver si surge algo lindo para hablar. Es que, bueno, en realidad a mí siempre algo que me preocupó desde el punto de vista del patrimonio es cómo contrarrestar el efecto gentrificador que produce. Es como que el Estado invierte en salvar el patrimonio, eso levanta el precio del suelo y termina expulsando a la población existente. Todo parecería indicar que la única manera de contrarrestar esa gentrificación que produce la protección del patrimonio es mediante la normativa, ¿no? Pero bueno, lo malo es que el único ejemplo conocido como planificación integral que protegía el tejido y la población existente es el caso de Bolonia, que bueno, fue hace un montón, a mitad del siglo XX. Pero quería preguntarle si existen ejemplos en los cuales se haya logrado contrarrestar la gentrificación, pero ejemplos como más similares a los contextos que vivimos actualmente tanto en Carlos Paz como en Córdoba capital. Eso sí podía comentar algunos de esos ejemplos y nada más, mandarles un abrazo, un saludo y nos vemos. Bueno. Bien, creo reconocer a Santiago Palero, un colega de la cátedra de Historia 2, con el cual discutimos varias veces estos temas. Es un tema muy complejo, de muy difícil abordaje porque incluye el componente social demográfico de la ciudad, pero sí se ha discutido en varios contextos, sobre todo en los contextos académicos, esta discusión, y los ejemplos desgraciadamente suelen ser bastante negativos. O sea, las declaratorias de monumento patrimonio de la humanidad del contexto de la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, o el caso de Valparaíso, significaron rápidamente un cambio de valor de suelo por el valor comercial turístico que tienen las localizaciones céntricas. Y estuvimos ahora recientemente en Tilcara, por ejemplo, que es un caso paradigmático de cómo se puede no solo gentrificar por sustitución o aburguesamiento de población, sino francamente por expulsión de la población residente y su transformación en un área comercial, exclusivamente comercial. Casi no hay residencia en el área central de Tilcara. Digo Tilcara para poner un ejemplo que se replica en Purmamarca, que se está replicando en cualquiera de Maimará, etcétera, cualquiera de las ciudades que han tenido un fuerte impacto de la declaratoria, que las transformaron en objeto de los turistas internacionales, han sufrido este proceso en forma muy evidente, muy explícita. El caso que vimos de Purmamarca es quizás uno de los más extremos. Ya no hay ninguna vivienda en el área central, ni siquiera una. No pudimos registrar ninguna como para tomar un ejemplo de supervivencia. Eso es un fenómeno que tiene que ver con la valorización del suelo fundamentalmente, que es uno de los instrumentos que podría llegar a regularse mediante algún tipo de mecanismo estatal. Es decir, el Estado y el mercado podrían asociarse siempre que uno tenga la intención de prevenir este fenómeno, cuando en realidad la mayoría de los casos que vamos a analizar, el caso de Valparaíso también, no hubo esa voluntad de parte del Estado. O sea, al Estado no le preocupaba que se expulsara población pobre, porque de alguna manera esa población pobre era incompatible con la actividad turística que se proponía como recurso económico. Hoy se está revisando esta posibilidad a partir del caso de Bahía, que también planteó el mismo fenómeno, y existiría la posibilidad de obligar a través de las ordenanzas de uso del suelo a hacer compatible la actividad comercial con la actividad residencial, localizando la actividad comercial solamente en determinada parte de los edificios, por ejemplo, solo las plantas bajas, pero que no desalojen necesariamente todo el sistema de vivienda para que sean después hostel o B&B o este tipo de hospedajes alternativos que se están proponiendo. Estamos en el momento de transición de muchas ciudades que tenían este fenómeno todavía latente y hoy se están reproduciendo. Oporto, en Portugal, ha sufrido también este fenómeno recientemente. Ya lo había sufrido Lisboa hace 10 años atrás. Ya está toda la ciudad pintada con fuera Airbnb, fuera los turistas y
turista go home, y toda esta forma agresiva que asume la población para autodefenderse de un fenómeno muy complejo de operar, ¿no? El caso de Bolonia yo lo ponía porque si bien tiene ya 50 años, sigue siendo un modelo interesantísimo para plantear, porque lo que planteó Bolonia fue que la sustitución tipológica tenía que reconocer la existencia de residencia, tipológicamente construirlas como residencia, aun cuando fuera arquitectura nueva, y proponerle un uso residencial a partir de un alquiler subsidiado por el Estado o por lo menos alentado por el Estado, con un estudiante, que además iba a ser una especie de residente intermedio porque está 5 o 6 años y luego migra, porque las condiciones de habitabilidad de las ciudades históricas no son óptimas. O sea, vivir en Valparaíso, si bien tiene una cosa pintoresca y un componente paisajístico divertido, supone condiciones de accesibilidad muy incómodas, probablemente servicios casi inaccesibles por las pendientes, la imposibilidad de acceder con automóvil, ambulancia, servicios de recolección, etc. O sea, hay condiciones muy poco, digamos, cómodas, favorables a la vivienda, pero sí son aptas para una vivienda de una pareja joven, de un profesional en la etapa inicial de su carrera, eventualmente de un estudiante. Entonces se podrían plantear formas alternativas. Desgraciadamente Valparaíso expulsó casi toda la población pobre y la consecuencia fue que esa población migrante, de muchos habitantes, estoy hablando de 100.000 habitantes que se han ido del centro, ¿a dónde se fueron? Se fueron a las laderas del otro lado del mar, es decir, que no tienen más vista al mar, pero siguen viviendo en condiciones precarias y poco favorables, peores aún que las históricas, en vivienda de menor calidad que las de madera tradicional, y por lo tanto perdimos 2 veces, o sea, perdimos la población residente y a su vez construimos una especie de ellos le llaman toma, pero una toma continua de gran escala sobre la ladera opuesta a la pendiente que da al mar, ¿no? Entonces necesariamente nos interpela esa ciudad. ¿Qué estamos haciendo los planificadores para prever el fenómeno? El caso que yo citaba de la IVA de Berlín lo había previsto. Entonces, en la restauración urbana aparecían componentes de recuperación de los patios internos de la vivienda como una actividad residencial exclusiva y hacia afuera la actividad de oficinas y de corporaciones de gran escala. O sea que la misma manzana tenía un frente y un contrafrente que permitía alojar en el cuerpo interior lo que era la vivienda social y en el cuerpo exterior la vivienda turística de lujo con oficina, hotelería, eventualmente actividad comercial en planta baja y alguna de las actividades que hacían posible la operación urbanística. O sea que no es descabellado pensar que incluso el modelo tipológico de manzana debe revisarse para poder incorporar la actividad de vivienda. El problema es bastante serio en la Quebrada, porque la propia ordenanza de sitio, o sea, la comisión de sitio de UNESCO, plantea que el contexto histórico de vivienda de una planta con base de piedra y construcción en adobe no debería ser modificada. Y eso condiciona que tenemos una vivienda de una sola planta. Por lo tanto, si yo lo utilizo comercialmente a la planta, ya no tengo dónde poner la residencia. Entonces hay una discusión bastante fuerte porque suponer una segunda planta normativa implicaría la destrucción definitiva del paisaje histórico y su componente tecnológico del adobe y de la base de piedra, que no son compatibles con una vivienda en altura. Entonces ahí el problema es francamente doble, porque ¿a dónde va a parar la población que se fue del centro histórico de Tilcara? A la ladera. Claro. Y la ladera ha sido en Maimará, en Purmamarca y en la propia Tilcara, el paisaje. Es decir, el componente más importante del paisaje de Maimará son los 7 colores, son los cerros, estos cerros pintarrajeados, etcétera. Entonces, aparecía como que estábamos matando a la gallina en los huevos de oro. O sea, el componente turístico que dio lugar a la declaratoria, que es ese paisaje extraordinario de los cerros, al ser ocupado por vivienda precaria, pobre, mal dotada y sin infraestructura, precaria en todo sentido, estaba poniendo en juego la propia concepción del patrimonio que había inducido a la declaratoria. Entonces, ahí tenemos una de las grandes paradojas y el gran desafío de diseño. ¿A dónde coloco la población nueva de ciudades que además están creciendo poblacionalmente porque absorben población rural que va a vivir... A buscar laburo. A buscar laburo del servicio turístico. O sea, que van a hacer servicios turísticos, gente que vivía en las comunidades indígenas dentro del área rural y que hoy están viviendo de la venta de artesanías en el área central. En el mejor de los casos, en la mayoría están haciendo servicios de limpieza o de prestaciones básicas al turismo, que el turismo no la ve, porque además no tiene contacto con la mucama del cuarto o con la persona que nos hace el servicio de valet del auto, etcétera. Y entonces aparece como una invisibilización de la población residente en todo sentido. No la vemos vivir
y tampoco tenemos contacto real con esa población y por lo tanto hay una especie de disociación social. Son de los efectos más negativos que podría tener una declaratoria de patrimonio, nos disocia de la gente que vive en el lugar. Entonces ahí yo creo que hay que aplicar políticas activas muy convencidas de que el turismo no debe ser incompatible con la actividad residencial y mucho menos con la actividad residencial de la población pobre, que ha sido una de las discusiones que estuvieron en juego en muchos de los debates sobre patrimonio. Y ahí nos debemos un desafío incluso en Córdoba capital, es decir, la población residente de extracción de recursos más débiles no puede ser necesariamente el servicio doméstico del turismo rico. No tiene por qué ser esa la condición de relación laboral y además no debe ser invisibilizada, sino que debería formar parte de ese concepto de paisaje cultural que incluye la práctica tradicional del uso de la ciudad y incluso hasta la visibilización en términos de costumbre de vestimenta, de costumbre de tradiciones religiosas, etcétera, deberían estar dentro de la política de protección de patrimonio y no solamente la edificabilidad. ¿Cómo normar eso? Ahora, ¿es posible hacer una normativa que contemple estos aspectos? Tenemos muy pocos ejemplos buenos, pero hay algunos intentos, digamos, ¿no? O sea, se han recuperado algunas ciudades que están teniendo un cierto componente habitacional que podría ser compatible con la actividad turística. Berlín es un buen ejemplo, pero claro, Berlín es una escala grande, ¿sí? Y que tiene además población residente de gran importancia en términos numéricos, con una universidad monstruosamente grande que captura esta población que tiene una residencia temporal y que podría ser el componente que nos dé esa clave, ¿no? París lo está logrando también. París tuvo una época de expulsión de población por costo de suelo muy importante en la década del 70. Hoy está retomando población en operaciones como la de Bercy, que han compatibilizado ampliación de ciudad con nuevas formas de ocupación de suelo, sobre todo ocupando vías de ferroviaria con edificación en altura, y la recuperación de algunos elementos del patrimonio industrial que podrían servir de soporte de una imagen de ciudad nueva, pero que tiene algún anclaje en la ciudad tradicional. Ha sido muy criticado, Bercy es una de las operaciones urbanas más grandes del mundo, que tiene críticas por todos lados, por justamente destruyó gran parte del patrimonio industrial, pero a 15 años de su inauguración, digamos, como proceso urbano, está dando buenos resultados. Radica población joven, radica población de familias con niños, tiene hoy un fuerte componente estudiantil entre los que van a vivir ahí. Fueron pensados como un componente social, luego desplazados por la clase estudiantil, ¿no? O sea que hay una posibilidad ahí de trabajar en esa línea, pero París tiene normativa que obliga en todo complejo de vivienda a incorporar una parte de protección estatal, es decir, donde se supone que la población residente va a ser asignada por el propio Estado. Básicamente son adjudicatarios sociales de la vivienda. Ese componente todavía en Córdoba no lo hemos conseguido incorporar, nos falta un rato largo. ¿Hay vivienda ociosa entonces? Pues, ¿tenemos en Córdoba? Sí, nosotros tenemos un componente importantísimo de vivienda ociosa. Tenemos mucho más vivienda que hogares en el censo, ¿no? Ese es un componente muy extraño, o sea, Córdoba no debería tener déficit de vivienda porque nos sobran viviendas, pero seguimos teniendo déficit de vivienda por más de un hogar en una unidad de vivienda, que es déficit por hacinamiento de hogares, que en realidad tiene que ver con que el mercado está produciendo una vivienda que no tiene que ver con lo que la población necesita, y mucho menos en sectores donde la gentrificación se está produciendo. Güemes en Córdoba ha sido un ejemplo de expulsión de población residente pobre, sustituida por una clase burguesa profesional y eventualmente artística o ligada a ciertas formas de consumo turístico, y está produciendo una vivienda que está por encima de la capacidad de pago del que quisiera vivir ahí como población residente pobre, sobre todo ancianos, que era lo que vivía en el sector. Entonces ahí podemos tener un ejemplo de cómo se podría ir incorporando progresivamente vivienda para ancianos o vivienda para población artesana que no necesariamente es pobre, pero que podría estar ligado a la banda de menores ingresos y que actualmente está viviendo fuera de Güemes. Va al fin de semana a vender pero no vive ahí porque claro, no puede pagar las tasas de un alquiler que se asimila al de Nueva Córdoba. Tal cual. Sí, entonces, y también Nueva Córdoba tiene un componente muy extraño. Si ustedes ven el mapa del censo, aparece como uno de los sectores donde mayor hacinamiento de hogares hay, lo cual es una especie de paradoja. En realidad tiene que ver con que los estudiantes suelen compartir, entonces hay más de un hogar viviendo en una vivienda de estudiantes, pero eso no es negativo.
El censo lo marca como un déficit habitacional, pero no necesariamente es un déficit. Es una forma, yo lo viví en una habitación, éramos 4, es económico, digamos, porque compartís los gastos y es una alternativa también. Y genera una nueva forma de socialización que es bastante positiva en términos de diversidad, ¿no? Dinámicas, ¿no? Son dinámicas urbanas. Y que podrían ser la solución a estos lugares donde la residencia tiene que ser incómoda. Porque la convivencia con el turismo masivo tampoco es cómodo. O sea, la convivencia con un turismo masivo que es estacional, o sea, que además tenés temporadas de altísima demanda y después periodos en los cuales se te cierran todos los negocios y no tenés donde comprar una zanahoria porque se cierra todo, que pasa en los sectores de alta demanda turística, en San Telmo o en los sectores de Palermo, etcétera, que están fuertemente incididos por el turismo, están teniendo ese problema. En Palermo, Soho, ya es difícil vivir, digamos, porque Buenos Aires tiene una demanda turística que está haciendo que todos los que tenían alguna habitación disponible la alquilan vía Airbnb o estos sistemas, y que se está transformando en áreas de presión turística. Y eran áreas netamente residenciales. Entonces, ¿a dónde tengo yo ahora el equipamiento para la vivienda permanente? El jardín de infantes, la guardería, el lugar donde parcho la bicicleta, donde llevo el auto mecánico, etcétera, que están desapareciendo. Claro, los servicios necesarios, digamos, fundamentales para poder vivir. Tal cual. ¿Quién puede mantener una gomería en un sector de Palermo Soho o un servicio básico de vida cotidiana, de lo que uno necesita acceder desde el lado del residente, no del turista? ¿Sí? Bueno, son problemas que tienen que ser regulados con un plan especial, no es una normativa genérica de volumetría de ocupación o de edificabilidad, es una normativa mixta que debería incluir estos componentes de usos tradicionales protegidos. Es decir, donde el comercio minorista de acceso cotidiano no pierda validez en términos de rentabilidad y que debería tener un impacto menor en el costo de alquiler, por ejemplo. Y eso no es fácil de regular porque implicaría cambiar la ley de alquileres y hacerla específica, ¿no? Para casos como Tilcara, para casos como Valparaíso, parte de Buenos Aires, en estos barrios tradicionales. Y bueno, continuando con estas preguntas pregrabadas, escuchamos la siguiente y seguimos. Hola Joaquín, la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo podemos hacer para que realmente la conservación del patrimonio sea un tema instalado en toda la labor de la obra pública e incluso de instituciones privadas? Porque siempre llegamos como tarde, hemos perdido bastante de nuestro acervo y es bueno ya comenzar a instalarse de una manera más fuerte y no solamente como comisiones asesoras no vinculantes. ¿Sacaste por la voz quién es? Bien, Lili Samar, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta de una complejidad enorme porque en realidad lo que está poniendo en juego es el concepto de valor patrimonial y quién es el dueño de ese concepto de valor patrimonial, quién es el que está autorizado a valorizar. Y la experiencia internacional muestra que si la comunidad no está interesada en el valor patrimonial es muy difícil que las instituciones públicas lo reflejen por una cuestión de costo político. Lo que sí creo que hay un avance que se puede lograr es a través de las organizaciones comunitarias, incluso medios como este pueden colaborar en forma muy explícita en la generación de conciencia y de valoración. El ejemplo de Alberdi en Córdoba es un ejemplo paradigmático en ese sentido. La organización comunitaria de lo que hoy es la multisectorial de Alberdi, pero que incluye desde la biblioteca popular a componentes de los clubes de fútbol, elementos que tienen que ver con la comisión vecinal, agrupaciones que estaban ligadas a un periódico, a una radio comunitaria, fueron instalando determinadas cuestiones que tenían que ver con la recuperación, por ejemplo, de la chimenea de la fábrica de cerveza, que fue uno de los elementos emblemáticos de la discusión de Alberdi, y han conseguido una resistencia, literalmente la palabra resistencia popular, frente al avance del mercado inmobiliario e incluso de ciertos funcionarios públicos municipales que tienen una voluntad desarrollista renovadora sobre el sector. El problema de Alberdi es que Alberdi está básicamente en un sector que era obrero, de condición pobre, y por lo tanto la edificación es patrimonio modesto en el más literal sentido de la palabra, y el valor patrimonial que los vecinos están intentando defender tiene que ver con el modo de vida barrial, con la escala del modo de vida barrial, con la compra cotidiana, con la mujer barriendo la vereda, con los chicos paseando por la calle, yendo a la escuela a pie, etcétera, etcétera. Ese componente no es un componente físico que esté en las viviendas, sino que está en la escala de la ciudad.
es un componente que yo creo que merece la pena ser discutido en los códigos de edificación, en el código de ocupación de suelo. Y bueno, desgraciadamente Córdoba tuvo una oportunidad muy importante, que fue la revisión de la ordenanza 8256, que revisa ocupación de suelo en la ciudad, y que es la que define en definitiva la edificabilidad en términos de volumen edificable, ¿no? Y por esa condición genera valor de suelo. La discusión de esa ordenanza es uno de los instrumentos clave en los cuales yo creo que todos tenemos cierta responsabilidad de haberlo dejado pasar, porque fue una modificación que se hizo a escondidas de la sociedad en cierta manera, porque nos enteramos muy sobre la hora de que se estaba produciendo la modificación. Las interconsultas se hicieron al interior de la institución municipal. Nosotros intentamos de Red Ciudadana instalar cierta demanda de que se abriera el juego y se propusiera un debate en las instituciones educativas, en las instituciones barriales, en las instituciones que están peleando por el patrimonio, como el caso de Defendamos Alberdi. Desgraciadamente llegamos tarde, como dice Lili, en este caso muy tarde, porque la ordenanza se aprobó y modificó algunos patrones, pero no consiguió bajar la expectativa inmobiliaria del sector, que es en definitiva lo que produce la sustitución. Entonces, lo que sí creo que nosotros nos debemos es desde la academia formar profesionales que puedan estar tomando decisiones políticas en el futuro inmediato, de los que se van a recibir, digamos, en las próximas generaciones, en las cuales se pueda ayudar, digamos, a que la presión inmobiliaria baje. Porque la presión inmobiliaria no solo la genera el propietario, sino también los profesionales intervinientes y obviamente el municipio como entidad de control. O sea que no es una tarea que nos corresponda solamente al profesional arquitecto, pero hay un porcentaje de incidencia en la profesión. Yo creo que se va a ir logrando cosas a partir del ejemplo de Alberdi. Digo el ejemplo de Alberdi, pero también San Vicente tiene una movida muy interesante. San Vicente, sí. Que está logrando cosas y que ha logrado que la expectativa inmobiliaria se frene por otros motivos. Quizás tenga que ver con que la expectativa social del barrio no ha terminado de sustituir todavía la población primaria que vivía ahí en sus casas originales, pero ese proceso de sustitución se va a dar en un plazo no muy largo, porque la población residente original es vieja, es una población envejecida. El reemplazo de esa población podría darse aumentando la densidad, pero sin necesidad de llegar a la altura, porque hay una discusión bastante pava también, en el sentido de que la ciudad densa es mejor que la ciudad difusa o dispersa, ¿no? En realidad, eso me interesa. Sí. Ese es un tema bastante interesante de discusión, porque en realidad uno podría tomar ejemplos de ciudades muy densas a nivel mundial, como Estambul o el Cairo, son las más densas del mundo, o Roma, y sin embargo ni el Cairo ni Estambul tienen edificios en altura en su casco histórico. Y sin embargo son tremendamente densas, o sea, son ciudades de 2.000 habitantes de hectárea, con edificación en 3 plantas, 4 plantas, con obviamente una ocupación casi total del pleno de manzana, donde no hay casi patios, ni calle, ni perforación vehicular, o sea, se maneja a pie la gente por dentro de un laberinto de calles muy angostas. Ese tipo de modelo de ciudad no es aplicable en Latinoamérica, pero sí hay ejemplos bastante interesantes de que se puede ocupar con alta densidad o densidades intermedias sin ocupar en altura. Por ejemplo, ¿conocen el barrio Cronfuj, ahí en entrada de San Vicente? Sí. Agustín Garzón y el pasaje Leticia. Ese barrio ocupa exactamente 1 hectárea neta de suelo y tiene 99 viviendas, o sea, 100 viviendas. Supongamos a 4 personas por vivienda, tenemos 400 habitantes por hectárea neta en un barrio de 2 plantas, que ocupó el 100%. O sea, si ustedes se fijan cómo ventilan un patio de 4x4 más una terraza. Con eso solo consiguieron que todas las viviendas ventilen, son todas unidades independientes, o sea, no son departamentos, son casas con jardín y terraza, en un barrio relativamente consolidado en este momento, y es un modelo de ocupación más que interesante para pensarlo. Eso casi cuadriplica la capacidad normal de un barrio como San Vicente, que tiene 100 habitantes hectárea. Es decir, con solo aumentar la capacidad de carga en un piso más y achicar la condición de jardín de fondo, probablemente se consiga ubicar mucho más población sin saturar en altura. ¿Qué ventaja tiene eso? Que produce una densificación progresiva y mucho más temporalmente lenta que la que se da por la sustitución en altura. La sustitución en altura te mete 40 departamentos de golpe en un edificio típico de 12 plantas y está metiéndote 40 viviendas donde antes había una. Claro. El caño de cloaca que estaba dimensionado para un inodoro o 2 inodoros, ahora está dimensionado para
80 inodoros en el caso de departamentos de cierta categoría, y obviamente el resultado está a la vista, lo vemos en la calle todos los días, ¿no? Literalmente. Entonces, esa saturación de la infraestructura preexistente se podría haber evitado si la ocupación hubiera sido progresiva en el espacio y en el tiempo, o sea, progresiva del área central hacia la periferia y de las áreas dotadas a las no dotadas, ¿sí? Cuando aparecen emprendimientos que los estamos viendo desde el avión ahora como un gran bloque en altura altamente densificado en el alto de Cárcano y Colón, aparece ahí un caso que es muy difícil de resolver en términos urbanos. ¿Sí? Ahí no solo destruyó patrimonio natural el nacimiento del Infiernillo, sino además destruyó toda posibilidad de planificación. Porque ahí planificar transporte público, planificar accesibilidad peatonal o ahora planificar cuestiones básicas de dotaciones de infraestructura escolar, por ejemplo, se vuelve tremendamente complejo. Estamos frente a un nudo vial y a un complejo de cantidad de viviendas enorme. Y cómo se hace ahora para acceder a la escuela primaria, para acceder a pie al supermercado que está al frente, ¿sí? Que es muy complicado cruzar. Estamos hablando del ingreso desde Carlos Paz, no, si no. Hay que dar toda una vuelta. Hay que dar una vuelta importante. Como la vuelta importante son casi 500 metros de recorrido, más una subida a un puente peatonal que tiene 7 metros de altura, lo más probable es que la gente cruce por donde pueda y como pueda, y por lo tanto estamos construyendo planificadamente barreras arquitectónicas en un tiempo en el cual la barrera debería ser cuestionada, ¿sí? Y además afectamos fuertemente uno de los componentes de valoración patrimonial más contundentes que hay ahora, que es la preservación del recurso hídrico. O sea, el recurso hídrico hoy no se discute en términos de patrimonio porque es el recurso más permanente a lo largo de la historia que tienen las ciudades. Los cursos de agua son quizás el componente de mayor claridad de permanencia. No hay duda de que eso es históricamente el componente más antiguo que tiene la ciudad de Córdoba. El río, la cañada, el Infiernillo, etcétera, ¿no? Carlos Paz también tiene. Carlos Paz también. Entonces el componente hídrico es uno de los elementos que no se puede discutir en términos de valor patrimonial. Y no hablo solo de patrimonio cultural, hablo de patrimonio ambiental, de patrimonio social, de patrimonio alimenticio, de patrimonio que tiene que ver con el agua como recurso, como el agua como excedente, una serie de componentes que ya no son solamente la arquitectura o el paisaje entendido como físico, ¿no? Y nosotros perdimos el Infiernillo. Lo perdimos literalmente, lo edificamos arriba, ¿no? Y el agua va a volver en algún momento, el agua vuelve a su curso natural. Entonces, por más que le pongamos laguna de retención ahora dentro del parque patrimonial del Ejército, que se está haciendo como obra de retención en aguas arriba de excedentes hídricos, destruyendo a su vez un componente importante de nuestro patrimonio, que es ese legado que dejó el Ejército. Una reserva muy importante. La reserva es quizá la más importante que tenemos. Hay que cuidarla a futuro cercano con todos los instrumentos que tengamos. Yo siempre insisto en que hay que aplicar estos espacios para hacer visible que eso es un valor patrimonial que no tiene posibilidad de sustitución. Ya no hay dónde meter un área de ese tamaño, ¿sí? Porque es imposible volver a recuperar la cantidad de hectáreas que tiene eso si lo tuviéramos que comprar o lo tuviéramos que buscar por otra vía, ¿no? Entonces, adentro de eso hay patrimonio militar, patrimonio que tiene que ver con la memoria del campo La Ribera y en ese caso de La Perla y del campo de entrenamiento. Hay memoria extractiva minera, hay un ramal ferroviario en desuso, hay todo el sistema de emisión de señal de televisión de Canal 8 arriba de la montaña, una serie de cosas que son parte del patrimonio que nosotros creo que tenemos que defender en Córdoba, ¿no? Y que estamos debiendo. Estamos en deuda con la protección de ese patrimonio. Se ha incendiado recientemente. Sí, estaba pensando eso. Se ha perdido gran parte de eso. Hay una serie de usos que tenían que ver con sobre todo ganadería en el interior del predio, que tampoco es demasiado fácil de controlar y de hacer compatible con una noción de patrimonio ambiental. Hay un componente, cultural muy fuerte en el campo de la memoria que hay que recuperar también y ver cómo se lo activa en términos educativos, en términos de preventivos. O sea, el patrimonio cumple una función educativa que es fundamental recuperar y que nos responsabiliza a nosotros como profesores en ese sentido, ¿no? Por eso que yo rescato la pregunta de Lili Samar, porque creo que es el componente educativo donde nosotros estamos involucrados y nos corresponde como profesión, pero también hay componentes educativos en la ciudad, en los espacios públicos. Estamos recientemente entrando en una discusión sobre Plaza España,
y la sustitución de la plazoleta del Día en Funes y el traslado de su estatua conmemorativa, y ahí aparece también una discusión bastante fuerte. Día en Funes es un componente educativo de la ciudad, no es solamente un espacio conmemorativo simbólico, sino también un componente educativo activo para nuestra población que pasa todos los días y se preguntará alguna vez quién es este señor y se pone a leer la placa. Siempre hay algún turista que lo hace, algún estudiante que en una tarde caminando por la calle puede llegar a pararse y ver quiénes son estos personajes que están en las esculturas públicas, y yo creo que su traslado es un escándalo. Es un escándalo urbano en términos de que perdemos patrimonio cultural, perdemos espacio público que va a ser reemplazado por trincheras de tránsito y perdemos capacidad de evocación de memoria para recuperar la historia del Día en Funes, la historia local. Ya nos pasó con el Vélez Sarsfield, ya nos pasó con el General Paz, trasladados de su centro, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el momento que hay que discutirlo y hay que resistirlo, usando el ejemplo de Alberdi, o sea, buscar mecanismos de resistencia que tienen que ver con una posición política también. Y no hablo de una posición partidaria, sino del concepto de política pública como un instrumento activo de construcción de ciudadanía y de construcción educativa de ciudadanía, y que nos puede ayudar a que, tomando el ejemplo de lo que está haciendo incluso Buenos Aires, Rosario, Mendoza, ¿sí? O sea, hay muchos ejemplos nacionales de buenas prácticas en los cuales se está recuperando patrimonio. La Plata, ¿sí? Ciudades que están patrimonializadas prácticamente todo el casco histórico y que están funcionando. Y que no impiden la inversión inmobiliaria, no impiden que haya renovación. No estamos hablando de congelar la ciudad, sino de hacerla activa en procesos educativos de formación de ciudadanía y que pueden eventualmente también alojar arquitectura nueva. ¿Por qué no? Si no estamos oponiéndonos a la renovación arquitectónica, sino el ejemplo de Bolonia es renovación con criterios de inserción tipológica cuidadosa, con cierta calidad en términos de que la residencia se mantenga, como planteaba Santiago en la pregunta anterior, es decir, que no expulse a la población de menores recursos, que no signifique transformar en escenarios turísticos a toda la ciudad, porque no toda la ciudad puede ser un escenario turístico. Hay partes de la ciudad que tienen que ser vividas para la vida del cochecito bebé, de la compra cotidiana, del chico yendo a la escuela, que no es un panorama turístico. Y en algún lado tiene que darse esa posibilidad de ir a pie a la escuela, de ir a pie a hacer la compra o caminar la ciudad en términos de residencia. Y Córdoba está en el momento en que podemos hacerlo. Todavía tenemos enormes sectores pericentrales que mantienen su estructura tradicional. Alberdi, Alta Córdoba, Barrio General Paz, Talleres, etcétera, son sectores en los cuales esa vida urbana cotidiana, residencial, del anciano que sale a la vereda, del niño que juega con su abuelo, etcétera, se mantiene, y ese es el patrimonio. Esa es la dotación patrimonial de la cual la ciudad tiene posibilidades de usar en el sentido no comercial de valor de cambio, digamos, sino el valor de uso de la ciudad. Y eso lo tenemos todavía. Lo tenemos a un tris de perderlo, a una mala decisión de una operación pública grande y la perdemos. O sea, una mala operación en Alta Córdoba hoy o una mala operación en Talleres nos deja fuera de esa posibilidad de recupero. Una mala operación en el parque militar de La Calera, lo perdemos, ¿sí? Ahí ya es una escala más grande. Porque y ahí estamos hablando de una escala de muchas hectáreas. Sí, y es una reserva ambiental muy importante, donde hay un bosque nativo. Creo que sería un gran paso atrás, pero no para Córdoba, para la provincia. Para la provincia. No para solo la ciudad. Y ya tenemos algunos ejemplos de pérdida. Los convenios urbanísticos recientes en la zona de Piedemonte con borde con Malagueño, no sé si corresponde dar nombres, pero digamos son operaciones muy grandes, de 700 hectáreas, involucradas en una operación por convenio urbanístico, transforman en tierra urbanizable lo que hoy es Piedemonte con extracción minera, ganadería y alguna vegetación autóctona, al borde con Malagueño, y que en el futuro no muy lejano, estamos hablando que ya se está vendiendo la primera fracción, vamos a tener transformado en tierra urbana de baja densidad, o sea, justamente lo contrario de lo que estamos indicando, de densificar para utilizar infraestructura existente, de dotar de equipamiento, de posibilidad de acceder peatonalmente a la escuela, de acceder al mercado local en forma peatonal o con una bicicleta, etcétera, y lo perderemos porque esas formas de ocupación en predios de 20 hectáreas con modelo condominio country no favorecen ese tipo de vida urbana y favorecen el uso del automóvil para desplazamiento de larga distancia, para búsqueda de escolaridad, de compra cotidiana, etcétera, que atentan contra el uso de la ciudad. El patrimonio de la ciudad es la ciudad. Es la vida. Es la vida de la ciudad. Claro. Y si lo perdemos, lo perdemos. O sea, la amenaza está, en este momento está en una ordenanza,
que es convenios urbanísticos. Como no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde, la ordenanza permite hacer cualquier tipo de transgresión, pagando la diferencia. Pero paga una diferencia monetaria hoy que no tiene relación con el valor real que tiene a largo plazo un piedemonte en área de producción de agua, porque además estamos ahí en la naciente de Infiernillo y en la naciente de Cañada, ¿no? O sea, 2 cursos de agua que están siendo afectados por este piedemonte y que son vitales para la ciudad. O sea, de ahí dependemos. Nosotros no tomamos agua de la Cañada, pero el curso de la Cañada forma parte de nuestra historia y en la memoria paisajística de la ciudad sin lugar a duda. No creo que nadie discuta en Córdoba Para nada. el valor patrimonial de la Cañada. Es más, está declarado uno de los elementos de maravillas las cordobesas. maravillas cordobesas. Es parte del paisaje urbano. Sí, eso está consolidado, digamos. Eso ya es patrimonio consolidado. Bueno, Joaquín, seguimos con la última pregunta del día, que también fue pregrabada, así que la escuchamos y vemos qué Hola, nos dice. buenas tardes. Yo le preguntaría a Joaquín qué piensa en relación a el paisaje urbano y el patrimonio y el impacto que determinadas declaraciones de patrimonio terminan efectuando sobre los barrios, sobre todo del área intermedia de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, San Vicente. ¿Sacaste por la voz quién es? No pude identificar la voz, pero... Mariela, decana de la facultad. Mariela Marquicio, qué agradable sorpresa. Bueno, obviamente el tema de discusión es más que interesante porque casualmente recién fuera del aire estábamos comentando algunos de los casos que se vienen en esta discusión y los casos más cercanos que vamos a tener van a ser lo de los predios ferroviarios del ramal Belgrano, en los galpones, la tribu y la estación Belgrano y el rombo de Forja, que van a entrar en una operación de transferencia del Estado Nacional al municipal probablemente y van a abrir este debate sobre las declaratorias de interés patrimonial. Los 3 predios en cuestión, que suman en total más de 60 hectáreas, ya están en un sistema de protección patrimonial porque para el municipio son categoría alta porque contienen material ferroviario. Y no es solamente el patrimonio edificado ferroviario lo que está en cuestión, sino el propio concepto del ferrocarril, ¿sí? Como una historia viviente del sistema de transporte argentino. Yo defiendo particularmente la cuestión que tiene que ver con el uso, lo que planteamos en la primera parte de la entrevista, cómo va cambiando la concepción de patrimonio, de que el valor no es solo el edificio de la estación o sus galpones de depósito o la fábrica de forja, sino el concepto mismo de la actividad ferroviaria como un legado patrimonial que tiene por su actividad intercomunicadora de provincias y en este caso dentro de la ciudad un valor en sí mismo. Yo en esta discusión creo que hay que cerrar filas también en términos de lo que es la protección del área como una unidad de catastro importante que permitiría operaciones de gran escala en términos de, por ejemplo, sistemas intermodales de transporte. Y ese es el valor patrimonial. Es un sistema intermodal de transporte de carga a pasajeros y de pasajeros a sistema vial urbano, y ese valor patrimonial excede por lejos el valor que tiene el edificio en términos de arquitectura, ¿sí? Y ahí nos aparece entonces esta discusión. No es necesario agregarle más declaratorias, a pesar de que estaríamos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque al ser patrimonio nacional de más de 50 años, de oficio es competencia de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, o sea, podría intervenir la Nación desde el área de patrimonio para promover una declaratoria de monumento nacional o sitio de interés nacional que le agregaría conflictividad en términos de que no se puede hacer cualquier cosa, sino que hay que tomar decisiones de acuerdo con una Comisión Nacional de Expertos. Pero yo preferiría incluso que lo discutamos a nivel local con una declaratoria interna de interés municipal que tenga que ver con cómo la población de Córdoba reconoce ese valor, que es uno de los temas que es, creo yo, lo que responde a la pregunta de Lili Samar, en el sentido de que lo que da valor patrimonial es la apropiación que vaya a hacer la gente de eso, ¿sí? Actualmente tenemos además una demanda no resuelta y es que hay 170 familias viviendo entre los galpones y la tribu y ha aumentado recientemente por la expectativa que genera la posible erradicación in situ de esa población, y eso también pone en discusión que hay una demanda no satisfecha de vivienda social que no está resuelta y que puede ir ahí o no, pero que yo defiendo como que tiene que ir en la mejor localización que se pueda lograr en términos de accesibilidad al transporte, accesibilidad a servicios. Es una zona muy dotada en términos de servicios, pero muy
poco dotada en términos de espacio verde, de infraestructura, digamos, de uso, sobre todo de uso funcional. Estoy hablando de transporte, estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con depuración de cloaca, cuestiones que tienen que ver con infraestructura pesada de dotación eléctrica, que hay que ponerla en algún lado. O sea, estos predios son también oportunidades de dotación en términos de servicios urbanos. Servicios urbanos que son normalmente de gran impacto, de impacto negativo en términos de ruido, en términos de imagen, ¿sí? Un tren en movimiento nunca es una pieza fácil de ubicar en la ciudad y siempre genera cierta resistencia porque hay una cuestión incluso que tiene que ver con el tamaño de estas piezas urbanas, ¿no? Yo insisto en que hay que tomar una posición respecto al valor que tienen predios de gran tamaño para poder localizar operaciones urbanas importantes para transporte multimodal, que incluya la carga, porque la carga en algún lado tiene que entrar a la ciudad. Y tiene que entrar porque se distribuye luego al sistema minorista de comercial o se distribuye al sistema de ferreterías y de corralones, etcétera, y que entra por ramales ferroviarios. O podría entrar por ramales ferroviarios y que incluso en el deber ser está indicado que entre por ramal ferroviario y no entre por camión, porque el camión produce un mayor impacto ambiental en términos de emisión de CO2, en mayor impacto en términos incluso de accidentabilidad vial, en términos de ocupación de espacio físico, en términos de demanda de motores en marcha en relación a lo que demanda un tren. Espacio físico que ocupan las ciudades. Sí. Espacio físico es tremendamente grande. Y yo insisto mucho en que la política debería desalentar específicamente el tránsito vehicular individual y favorecer el uso alternativo vía transporte público, vía peatonalidad, vía ciclovía o cualquier otro tipo de instrumento que deben ser contemplados en forma prioritaria. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que la pregunta de Mariela viene bien claro, es decir, ¿cuáles son los efectos que produce una declaratoria? Bueno, si la declaratoria sirve para la consolidación del valor patrimonial que tiene en términos de servicio público, bienvenido sea. ¿Sí? Si la declaratoria solo ayudaría a que el negocio inmobiliario tenga una mejor vía de penetración al mercado local, no me interesa, porque el mercado local se va a ocupar por sí solo de solucionarlo. O sea, el mercado inmobiliario es sumamente ágil y va a encontrar el nicho de mercado donde colocar su producto, hagamos o no una declaratoria de bien patrimonial, ¿sí? Si la declaratoria sirve para protegerlo, bienvenido sea. Si la declaratoria sirve para alentar un negocio inmobiliario solamente, bueno, podríamos discutir que tenga que ir ahí o a otro lado, siendo que todo el ramal ferroviario es un valor en sí mismo, ¿no? Y ahí hay una discusión que no es solamente la arquitectura, es el suelo. O sea, el suelo que ya está destinado a viales ferroviarios es irrecuperable si lo perdemos. No hay forma hoy de volver a construir un ramal que llegue a Tucumán y que tenga esa trocha y que tenga esa posibilidad de uso, porque no hay posibilidades reales de comprar la tierra. Incluso he visto en algunos planos la construcción de una circunvalación ferroviaria para conectar el Belgrano con el Mitre por afuera de la ciudad. Parece una fantasía de ciencia ficción en Córdoba. O sea, no hemos conseguido cerrar el anillo de circunvalación en 45 años. Pensar en una circunvalación ferroviaria que implicaría expropiación de suelo, construcción de infraestructura, dotaciones de servicios, de estaciones, etcétera, es a tan largo plazo, por lo menos, que yo creo que hoy no es factible. En cambio, reconvertir el ramal existente en un sistema que permita dotar a la ciudad de servicios de carga, descarga y a su vez pasajeros en uso interurbano, en uso incluso, ¿por qué no en larga distancia? Es una oportunidad que Córdoba la tiene prevista desde los años 80, se viene discutiendo el ferro urbano, se viene discutiendo rehabilitación de ramales. Hay algunas propuestas interesantes para analizar. Mendoza ha reactivado su ramal interno urbano y ha construido un tren urbano de comunicación interna, de intermunicipal, y creo que eso hay que ir a verlo, ver quién lo pagó, cómo se hizo rentable, cómo es posible que se recuperara un ramal histórico sin agregarle nueva tecnología, incluso con la vía como estaba. Entonces uno dice, bueno, eso es un material que está. Y hay otra discusión que no está en la pregunta de Mariela, pero que me parece interesante de destacar, que es, va a salir a remate todo lo que se considera chatarra ferroviaria que está localizada ahí. Entre esa chatarra obviamente está el material ferroviario rodante, que son los vagones que están estacionados ahí. Pero además de los vagones hay durmientes, hay rieles, hay señalética, hay palancas de cambio de agujas, hay cientos de aspectos tecnológicos que hacen al acervo cultural del ferrocarril y que serían puestos en subasta pública para la compra por parte de coleccionistas, en el mejor de los casos, o
probablemente de chatarreros que lo transformen en metal en toneladas, ¿no? Y ahí también hay una discusión. ¿No es posible la recuperación de parte de ese material incluso como material educativo en términos de cómo funciona el sistema ferroviario? Hay ejemplos interesantes en otros lugares que se han hecho. Y hay incluso reutilizaciones posibles del material ferroviario que ya no sirve para rodar en vía, pero sí eventualmente para usos de servicios rodantes, de tipo consultorios médicos rodantes, sistemas odontológicos, etcétera, que se están haciendo aprovechando vagones en desuso y sistemas ferroviarios para trasladarlos. Bibliotecas, pequeños cines. Bibliotecas, hay cientos de ejemplos de posible recuperación de ese material, e incluso localizándolo donde está. Es decir, sin trasladarlo necesariamente, hay posibilidades de reubicarlo. Eso de los consultorios sería ideal, porque en el barrio nunca va a estar de más un consultorio odontológico. Hay uno circulante, de hecho hay un tren nacional, un tren sanitario nacional que circula por la vía y que lleva servicios médicos de emergencia o de prevención, son centros de vacunación y de control odontológico. Digamos, son ejemplos de cómo se pueden reusar materiales de este tipo. Y además la posibilidad que pasen a coleccionismo privado es muy limitada, porque ¿qué va a comprar un coleccionista? Va a comprar la señalética o algún elemento que tenga un valor en sí mismo, pero difícilmente se puede comprar un vagón. Sí, salvo que quiera poner un bar, no estaría mal, ¿no? Un barcito con un vagón. ¿Cómo lo traslada? Sí, implica toda una grúa, un desarrollo. Lo que también es cierto es que hoy ocupan un predio de muchas hectáreas con un valor incalculable en términos inmobiliarios, y que eso es, digamos, un capital muerto que hay que reactivar. Yo creo que hay que hacer una operación inmobiliaria ahí. Estoy convencido que hay que dotar a la ciudad de un nuevo espacio verde de gran escala a nivel de parque público. Me niego rotundamente a que sea cortado por calles viales en el sistema vehicular común, porque eso interrumpiría esta unidad de parque. Y creo que ya hay la cantidad de ejemplos suficientes de recuperación de pastillas urbanas de gran escala sin romper la conectividad vial. Es decir, el caso reciente de las bodegas Giol, donde ahora está el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, es un ejemplo de aprovechamiento de patrimonio ferroviario e industrial en desuso, hoy habilitado como ramal ferroviario y como sede del CONICET, además de un parque público lineal donde era la playón de maniobras de la propia bodega Giol. Es un ejemplo interesante. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Interrumpieron el tránsito vial? No, la ciudad sigue funcionando. Pasa por adentro, pero tiene que pasar sobre nivel, es una cuestión básica. Entonces uno discute, bueno, en vez de gastar en el nudo vial de Plaza España, ¿podemos habilitar sistemas de vialidad razonables que puedan llegar a recuperar estos espacios? Sí es posible. Y hay ejemplos internacionales de muy buena calidad con baja nivel de inversión. Yo mencionaba el caso de Ámsterdam en alguna discusión, porque bueno, Ámsterdam está peatonalizando prácticamente todo el sistema central, pero han conseguido que uno pueda llegar de la explanada de los museos al fondo del parque por un sistema parquizado a nivel peatonal y que los autos pasan por arriba del sistema peatonal. Es decir, es el auto el que tiene que hacer el esfuerzo de caminar por arriba y no los peatones como hacemos acá. Claro. O sea, acá en el nudo vial Tropezón los hacemos subir a los peatones una altura de 7 metros para poder superar un nudo vial, cuando en realidad el que está más capacitado para subir es el auto y el peatón debería circular en el nivel de suelo. Es como, bueno, es un sentido común pero que no parece tan común. Las soluciones actuales de nudos viales en el Tropezón, en el caso del Kempes, etcétera, parecieran haber priorizado casi exclusivamente al vehículo individual. El transporte público tiene dificultades muy graves ahora para parar en estos tramos largos entre Don Bosco y los supermercados de la Avenida Colón, porque no hay dónde bajar el pasajero. Entonces el pasajero se baja 500 metros más allá de lo que su demanda real le está obligando a parar, ¿no? Bueno, son situaciones que parecen obvias, pero no son tan obvias, hay que decirlas, hay que insistirlas, hay que modelizarlas en el modelo de ciudad y ver si realmente la normativa o las declaratorias que estamos logrando van en ese sentido. Peatonalizar la ciudad es un hecho necesario y hay que insistir en que se haga. Se ha hecho recientemente operaciones como Ricardo Rojas, ¿sí? Se amplió a doble mano, se hizo sin cantero central de stop de peatones y se ha hecho sin ampliación de vereda, se ha hecho sin ciclovía, y hoy no tienen ni rampa de discapacitado. Entonces las han agregado a último momento fuera del proyecto de obra, en una forma absolutamente torpe, rampas a 45 grados que caen sobre los asfaltos, bueno, o sea, situaciones que son para producir discapacitados. Claro. O sea, literalmente, porque están mal resueltas en términos físicos. Entonces uno dice, bueno, semejante operatoria vial no pudo contemplar las rampas de discapacitados, no pudo contemplar la parada de colectivos, no pudo contemplar por dónde va a transitar el peatón cuando cruce la calle. No la tiene prevista.
Y estamos hablando de obras inauguradas hace 2 años atrás. Y son discusiones que se vienen dando hace rato, de la escala, bueno, el ejemplo paradigmático de Brasilia de años atrás, lo volvemos a repetir, ¿no? O sea, es como era el gran paradigma del modernismo que se repite y el auto sigue. Yo a veces pienso que es un subsidio indirecto a cierta empresa automotriz, porque no entiendo la lógica de... No tan indirecto, en el caso del transporte de pasajeros no es tan indirecto, es bastante directo. Es directo. Porque ¿por qué no se han activado los ramales ferroviarios cuando en realidad está rodando el tren por el tren del Sarmiento? O sea, se puede activar, literalmente está pasando el tren. ¿Sí? El ramal Belgrano lleva carga muy limitada, pero lleva carga, por Belgrano carga. El ramal de Malagueño pasa un tren al día, pero pasa el tren. O sea, el ramal está activo. No existe ninguna explicación de por qué no se puede activar un ramal que podría conectar Malagueño, Córdoba y Ciudad Universitaria en menos de 10 minutos, que podría conectar vía Mitre al nudo de concentración de la terminal de ómnibus, porque el ramal está conectado. O sea, no hay ninguna limitación técnica que pueda explicar por qué no. O sea, evidentemente está subsidiando a otro sistema de transporte que está sobre rueda de goma y que va por otra vía, digamos, ¿no? Eso es una cosa que se puede evidenciar de alguna manera. Pero me preocupa del lado del paisaje urbano, es decir, hacemos operaciones como Nudo Vial Tropezón o la operación ahora de Kempes, estamos hablando de 1.400 millones en un tramo de 200 metros, ¿no? Y no contemplamos cómo va a cruzar el ciclista que sale de la Escuela de Educación Física a la parada del ómnibus. Y que van en bicicleta, porque son deportistas, son gente que va a practicar deporte. La gente que va en este momento a la cancha de fútbol en bicicleta porque va a practicar el velódromo alrededor, usa mucha bicicleta. ¿Cómo sale del Kempes? En términos viales, o sea, ¿cómo accede ahora a la red vial tradicional para volverse a Villa Belgrano, para irse al centro? ¿Cómo va a salir? ¿Por arriba? ¿Por ese puente de alta velocidad? Es decir, ¿cómo compatibilizamos las velocidades de estos tramos rápidos a 60, 70 kilómetros por hora y más, cuando luego tiene que volver a una trama urbana de 30 kilómetros por hora, la trama barrial? Porque lo único que hacemos es acelerar un tramo y producimos un efecto de paisaje, en la pregunta de Mariela, que difícilmente puede ser considerado como un avance. O sea, es muy difícil que uno pueda ver un nudo vial de esto como una obra bella en términos de dotación paisajística de la ciudad, ¿sí? Y en cambio, cuando uno ve las operaciones que se hicieron en la década del 40-50, como Avenida Rafael Núñez, el resultado paisajístico era indudablemente positivo. Cantero central, vereda de ancho importante, dotación con bancos de asiento, cordón cuneta en piedra, etcétera. Había como una voluntad de belleza arquitectónica que estos nudos viales no están presentando. Ahora, digo yo, perdimos la capacidad para diseñar una avenida con arbolado central. Cuando fue la discusión del solo bus en Núñez, yo intervine en contra del proyecto, a pesar de que soy un defensor del transporte público a todas luces, pero porque el proyecto tenía deficiencias técnicas. No había contemplado cómo compatibilizar la parada central con la parada lateral del interurbano que iba a seguir estacionando sobre el lado derecho. Si eso era cierto, íbamos a tener 100% del carril ocupado con 2 ómnibus parados en el mismo lugar, porque las bajadas tienen que seguir siendo las mismas. Tenía problemas de giro a la izquierda de acceso al cerro, tenía problemas de dotaciones de árboles que tienen 45, 50 años de uso, o sea que no son árboles recientes. Recuperar un árbol de escala lleva 40 años. O sea, no es cuestión de decir sustituye un árbol por otro, porque no es así, digamos. O sea, la obra de paisajismo lleva 40, 50 años hasta que llega a tener una escala más o menos apreciable de belleza como arbolado público, etcétera. Entonces, lo que yo discuto no es que no se tenga que hacer un solo bus, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo donde se pueda hacer sin destruir lo que ya está. Hay un principio que la ley de ambiente plantea y es no regresividad. No regresividad implica que nunca podemos estar peor de lo que hoy estamos. Eso vale para bosque nativo, vale para patrimonio. Es decir, nunca podríamos estar peor de lo que hoy estamos, deberíamos estar siempre mejor. La ciudad tiene que ir haciéndose mejor día a día y eso lo podemos lograr con algunas decisiones que tomamos a nivel normativo, con algunas decisiones que tomamos a nivel educativo, con algunas decisiones a nivel comunicacional como esta. Creo que se puede lograr, yo soy optimista en ese sentido. Esperemos que sí, aunque pareciera que no. La verdad, podemos seguir, es
muy rico, muy interesante. Me acabo de medio congestionado, pero... Impecable. 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 Sí. La verdad que hemos aprendido en esta... Se pasó volando el tiempo. Me parece, Joaquín, que te vamos a volver a invitar porque ha sido un placer escucharte. Creo que el patrimonio, por lo menos yo me di cuenta que tiene... O sea, la ciudad, la vida, es muy amplio el concepto. Estuvimos hablando de urbanismo, tuvimos ejemplos de otras provincias, de Córdoba. Bueno, agradecerte que hayas venido hasta acá a la radio, que hayas compartido esta tarde con nosotros. Esperamos que hayas estado cómodo. Creo que sí, porque te escuchamos muy... distendido, ¿no? Distendido, muy relajado, con mucha información y contenido. Y bueno, ojalá que este espacio sirva un poco, como vos decís, para reflexionar y poner en crítica o no sé. Concientizarse. Sí, o de alguna manera, claro. Sí, de que estos temas tienen agenda. Así que bueno, por nuestra parte, agradecerte, Joaquín. Y bueno, no sé, espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado para participar del programa. Muy cómodo y realmente muy agradecido porque creo que estos espacios son los que hacen la militancia urbana y son los que construyen ciudadanía. O sea que yo celebro particularmente que ustedes estén haciendo esto y ojalá podamos replicar con voces que no sean solamente disciplinares. Bueno. ¿No? Las que tengan que ver con la historia, los que tienen que ver con la estructura social, demográfica, etcétera, que son los que construyen la otra parte del soporte nuestra, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde el espacio, pero creo que es importante verlo también desde la dinámica social. Entonces les agradezco muchísimo y creo que realmente están haciendo un gran trabajo, chicos. Felicitaciones por la iniciativa.